Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, como bien ha dicho Fernando, el conocer la epilepsia es, bueno, saber de la epilepsia de cada uno, pero también conocer un poco en global qué implica pues, la enfermedad que tienen vuestro hijo, vuestro hermano, vosotros mismos, ¿no? Y entender cómo el estudio de alguna de estas patologías más concretas puede servir en general para aplicar muchas ventajas para el resto de pacientes con epilepsia, ¿eh? Algo que puede ser muy individual se convierte en algo general. Voy a hablar muy poco de las dos cosas específicas que me han puesto y un poco más de qué es una encefalopatía grave y compleja, porque creo que para el foro puede ser un poco más interesante. Bueno, esto soy yo, Rocío Cal. Bueno, entonces, bueno, lo primero sería preguntarnos, ¿todas las epilepsias son iguales? ¿Qué nos puede hacer pensar que nuestro hijo, nuestro hermano, nosotros mismos tenemos una encefalopatía epiléptica de origen genético? ¿Cómo podríamos establecer un diagnóstico correcto que pueden hacer los doctores para establecerlo? ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? Y un par de ejemplos de estas patologías, ¿no? Está claro, y eso lo sabéis ya, que la epilepsia en el fondo, vamos a hablar de rara y compleja, pero la epilepsia no es rara. En el mundo hay 50 millones de personas que tienen epilepsia. Eso hace que en España haya pues, unos 700.000 personas con epilepsia y unos 20.000 casos nuevos al año. O sea que aunque es algo raro, no es tan raro tener epilepsia. Hay dos picos muy importantes de incidencia del debut de la epilepsia. Uno es en la primera infancia, sobre todo por debajo de los 3 años, en el que debutan casi todas las epilepsias más graves, y otra es en la edad más adulta, ¿no? en los pacientes ancianos. Por eso la epilepsia, para los neuropediatras, el neuropediatra dentro de la epilepsia ocupa un papel muy importante a nivel de diagnóstico y de conocimiento, ¿no? Pero claro, la epilepsia va un poco más allá de las crisis epilépticas. La epilepsia se parecen en muchas cosas, todas las epilepsias se parecen en muchas cosas. Todas producen ansiedad para la familia, todas están rodeadas de muchísimos mitos y tabúes. A cualquiera que le dices soy epiléptico piensa, no sé, que te puede pasar cualquier cosa, que eres una persona que vas a demostrarle de alguna manera que tienes algo raro, cuando entre cada 100 personas, pues mínimo 1 o 2 personas son epilépticas. Tiene un impacto integral en la vida de las personas y de las familias, porque muchas veces las comorbilidades pueden estigmatizar más que las crisis, afectan a la memoria, al lenguaje, a nivel motor, al estado de ánimo, y mucha incertidumbre, que este aspecto es súper importante, por lo menos yo lo noto mucho en mis pacientes. No saber cuándo ocurrirá el próximo evento crea una situación de ansiedad en la que todos estamos implicados, los pacientes y las familias, ¿no? Eso es igual para todas las epilepsias, pero claro, no todas las epilepsias en la infancia son iguales. Muchas tienen muy buen pronóstico, ¿eh? Hay pacientes que se controlan muy bien con un solo fármaco, que desaparecen con la edad porque son edad dependientes, que no dan problemas a nivel escolar, cognitivo ni comportamentales. Y claro, esos pacientes pues, ocupan un grueso importante de la epilepsia, pero son también epilépticos y tienen esta preocupación más allá de las crisis. Pero hoy vamos a hablar un poco de las que son más difíciles, ¿no? La epilepsia raras y complejas en la infancia. Y este tipo de epilepsias raras y complejas tienen varias características que son comunes para todas las enfermedades raras y que la hacen realmente, como bien dice el nombre, muy compleja. Son de baja frecuencia, suelen tener una gran dispersión geográfica, es decir, igual en Málaga nadie puede decir que sea experto en algo de estas enfermedades, porque yo tengo 3, el de Sevilla tiene 2, el de Madrid tiene 7, el de Barcelona, que reúne los casos de la mitad de España, tiene 20, ¿no? Pero realmente nadie tiene tanta experiencia ni tantos pacientes cercanos. Suelen ser de curso crónico, con un alto coste familiar, social y sanitario, generalmente van asociadas a discapacidad, suelen ser de comienzo temprano. Casi todas las enfermedades raras, y en concreto las epilepsias, suelen aparecer en la niñez. Tienen una gran complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva, suelen ser difíciles de tratar, hay pocos fármacos para este tipo de enfermedades que se llaman huérfanas o de baja incidencia, hay poca equidad en la atención sanitaria, porque hay centros muy especializados y muchos otros centros en los que se tienen pocos pacientes o se conocen poco la enfermedad. Carecen de actuaciones de salud programadas, es decir, hay como un protocolo nacional para el paciente, por ejemplo, para el fumador o para el cáncer de colon o para el diabético, ¿no? Pero no para este tipo de patologías poco frecuentes. Hay poca información, hay falta de registros, hay poca conciencia de recoger los datos de estos pacientes, pero sin embargo tienen muchas necesidades comunes. Todos estos pequeños pacientes, con pequeños grupos de pacientes, tienen necesidades muy similares y que se comparten, y que eso les hace fuertes, ¿no? Por otro lado, ¿no?
¿Qué nos puede hacer pensar que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro familiar tiene una encefalopatía epiléptica rara o compleja? Bueno, pues mira, hasta 2017 solo se hablaba de encefalopatía epiléptica, ¿no? Se pensaba que en casi todos los casos, un paciente que tuviera una epilepsia y una progresión poco favorable, es decir, muchas crisis, muchos tipos de crisis, empeoraban a nivel conductual, a nivel cognitivo, pues que era por culpa de las crisis, ¿no? Y que controlar las crisis y parar las crisis iban a hacer que ese paciente pues mejorara. Eso no solo lo pensaban los pacientes, también lo pensaban a veces los profesionales. Eso nos hacía a veces pues entrar en esa dinámica de fármacos y fármacos, muchos fármacos, malas reacciones a ellos, bueno, una situación bastante estresante para todos. Un poquito más adelante se vio una observación que es clave, que en muchos casos, casi todos son de origen genético, la epilepsia no siempre mejora. Cuando mejoraba la epilepsia no siempre mejoraba la cognición ni la situación social. Incluso a veces controlar la epilepsia empeoraba esas otras condiciones del paciente, ¿no? Y entonces se introduce un nuevo enfoque, que es el enfoque de la idea de encefalopatía del desarrollo y epiléptica, que son patologías en las que la genética condiciona ser epiléptico, pero también tener un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno motor o una evolución progresiva degenerativa, ¿no? Y entonces se crean estos tres conceptos. Por un lado, para los pediatras tenemos encefalopatías epilépticas, que son las que la actividad epiléptica puede causar un deterioro cognitivo. Esto ocurre en algunos tipos de síndrome de West o espasmos infantiles, en la epilepsia con punta onda continua durante el sueño, ¿no? En ello, el tratamiento de la crisis hay que ser un poco agresivo, por lo menos inicialmente, porque sabes que regular esas descargas, sobre todo las descargas interictales, van a mejorar el estado futuro de tu paciente. Luego están las encefalopatías del desarrollo y epiléptica o epiléptica y del desarrollo, que tanto la epilepsia como la causa genética afectan a la cognición, al aprendizaje, a la situación social. Controlar las crisis puede ayudar, pero no tiene por qué resolver del todo la clínica del paciente. Eso ocurre en las pacientes con Rett, en Dravet, ¿no? En algunas otras patologías. Y las encefalopatías del desarrollo, que son los pacientes pues, con autismo o con otras condiciones, parálisis cerebral infantil u otras, que en su evolución pues, desarrollan epilepsia, pero como parte de pues, su enfermedad global, ¿no? ¿Qué nos hace sospechar que alguien que conocemos tiene una epilepsia, pero que será una encefalopatía? Pues sobre todo los que han empezado de manera muy precoz. Casi todas empiezan por debajo de los 3 años. Casi todas tienen múltiples tipos de crisis. Sabéis que un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto cerebral y tiene crisis focales, normalmente siempre va a tener pues, el mismo tipo de crisis. Sin embargo, estos pacientes pueden tener crisis focales, ausencias, crisis generalizadas, mioclonia. También suelen asociar otros síntomas neurológicos, como hemos dicho, una degeneración progresiva, una afectación del neurodesarrollo, un fenotipo de tipo autista, afectación motora progresiva. Y también pueden afectar a otros órganos. Algunos de estos pacientes tienen cardiopatía, tienen problemas digestivos, tienen problemas renales. Tenemos que pensarlo ante un paciente en el que los síntomas persisten a pesar de un buen tratamiento inicial, de estar con un profesional que te sigue y te ha tratado bien y que además las investigaciones usuales no encuentran la causa de tu epilepsia y cuando haya una afectación más allá de las simples crisis, ¿no? Claro, estos pacientes, por supuesto, suponen un reto asistencial claro y por eso, como bien ha dicho Fernando, estamos intentando crear esta unidad de encefalopatía rara y compleja en Málaga. Porque, bueno, estas encefalopatías impactan en todo. Las crisis, los trastornos del neurodesarrollo, las comorbilidades, pues afectan al niño, a la familia y a la comunidad. Al ser una epilepsia refractaria, también el paciente se puede lesionar con más facilidad. Hay más crisis de las que son de caída, ¿no? Crisis que se pueden conduciendo, ¿no? Crisis que pueden darle problemas. Hay más porcentaje de SUDEP, que sabéis que es el fallecimiento asociado a epilepsia. Hay más consultas en urgencias, hay más ingresos. Como hemos dicho, hay más comorbilidades, hay una mayor tasa de mortalidad en estos pacientes, por supuesto una alta repercusión para padres y cuidadores, más porcentaje de ansiedad, depresión y de otros trastornos, alta repercusión psicosocial, estos pacientes suelen ser dependientes, altamente dependientes, y una alta repercusión socioeconómica. Generalmente son pacientes que conllevan para la familia un alto coste, ¿no? Claro, en el enfoque de este nuevo tipo de epilepsia o de esta nueva definición de epilepsia hay que tener en cuenta pues, mejorar las crisis y prevenir o aliviar las comorbilidades. Sabemos que en muchos casos, en estos epilépticos, en estos pacientes, el control de crisis total es inviable.
No se pueden parar todas las crisis. Por tanto, hay que hacer una cosa que se llama el pacto terapéutico. Tú con tu neuropediatra o con tu neurólogo tienes que acordar hasta qué punto podemos llegar con las medicaciones, hasta qué punto cambiar, hasta cuánto esperar y qué vamos a tolerar, ¿no? O que no queremos que tenga crisis de caída, pero si controlamos todas, el niño está totalmente dormido todo el rato, pues hacemos una situación intermedia, ¿no? Y en algunos, como el Lennox-Gastaut o en Dravet, y en otras encefalopatías, yo creo que en general en todas, existe una ventana de oportunidad. Y saber diagnosticarlo de manera precoz nos va a servir para muchas cosas. Por un lado, luego lo diré, para evitar pues, la odisea diagnóstica, la preocupación para los padres, pero también para los médicos, porque algunas de estas patologías tienen algunos fármacos que les sientan mal, por ejemplo, y que deben evitarse. Se ha comprobado, por ejemplo, que en Dravet evitar los inhibidores de la bomba de sodio hace que la progresión a la larga sea mucho más favorable para estos pacientes, o los nuevos fármacos que han surgido últimamente, que tienen unas indicaciones muy específicas para algunas de estas encefalopatías, el diagnosticarlas de manera precoz permite usarlos antes, ¿no? Bueno, como hemos visto aquí, los modelos clásicos de encefalopatía serían los que conocemos todos, ¿no? Los espasmos infantiles, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, la punta de onda continua. Y luego hay ahora un nuevo modelo de encefalopatía epiléptica del desarrollo que la definición sería por el gen implicado. Ya hemos hablado del CTPX, el SCN1A, CDKL5, ¿no? Y todo esto que tienen un nombre específico que define el fenotipo del paciente. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico correcto? No voy a ahondar en esto porque esto lo tenemos que hacer los médicos, ¿no? Pero bueno, para que vosotros también sepáis un poquito. Como son edad dependientes, muchos tienen unas edades características de aparición. Por tanto, el momento en el que debuta el paciente con las crisis te puede guiar un poco. Si os fijáis, el síndrome de West o el Dravet ocurren por debajo del año, ¿no? Más o menos en el primer año de vida, y otros como el Lennox-Gastaut o el Landau-Kleffner o el POX ocurren más en pacientes en la niñez. Por tanto, el periodo de inicio de crisis puede guiarte un poco. Aparte de los diagnósticos de imagen, que cada vez están más avanzados, cada vez tenemos resonancias más adecuadas, el estudio metabólico, que nos permite diagnosticar algunas epilepsias con tratamientos no farmacológicos o, bueno, vitamínicos, otro tipo de tratamientos o de dieta, y otros estudios que pueden servirnos, quería hoy destacar por qué la genética es útil, ¿no? En muchas patologías, la genética ahora está muy de moda y parecen muchas patologías que sirve para algo, pero hay muchas patologías para las que la utilidad podría ser discutible, ¿no? Y a nivel quizá incluso de administración podrían decirnos, bueno, para todos los niños con autismo no merece la pena hacer genética, eso se llega a decir. Pero lo que está claro es que en epilepsia merece la pena, porque el definir el síndrome de manera genética te permite destacar muchas cosas que son útiles para el futuro del paciente. Perfiles de tratamiento, perfil de evolución, fármacos que no se deben usar y pronóstico, ¿no? Y además se permite hacer consejos genéticos para la familia y para el propio paciente. Si os fijáis en esta tabla, que es interesantísima, veis cómo se han aumentado los diagnósticos genéticos en los últimos 20 años, ¿vale? En 1995 pues prácticamente se conocían 2 genes o 3 y en 2023 se han llegado a conocer 200, 300 genes relacionados con patologías epilépticas concretas, con encefalopatía epiléptica concreta. Por eso muchos pacientes adultos que nunca han sido estudiados deberían replantearse en algunas ocasiones en la reevaluación hacer estudios genéticos, porque pueden aparecer cosas cuando esos pacientes dejaron la infancia o los estudios genéticos pues en el 2007, en el 2009, pues ahora podría quizás definirse su síndrome. La genética es útil, pero siempre hay que dirigirla bien. Cuando pedimos la genética, porque muchos pacientes vienen y dicen, me ha dicho un amigo que me pidan la genética. La genética, eso es inabarcable. Yo les explico a los pacientes que eso es como pescar en el océano. O sea, ¿qué queremos pescar? ¿Queremos pescar trucha o queremos pescar bacalao? Bueno, pues eso es lo mismo. Según lo que quieras encontrar, tienes que tener unos descriptores que ayuden al genetista a definir bien la búsqueda, ¿no? Porque buscar para epilepsia en global, bueno, ya decir epilepsia ya es concretar algo, pero si dices crisis de debut por debajo del año, paciente con trastorno motor asociado, trastorno del espectro autista asociado, crisis generalizada, pues todo eso permite a los estudiosos, a la persona que hace la genética, descubrir, concretar aún más y hacer mucho más exacta la búsqueda y los resultados, mucho más fiables los resultados. ¿Vale? ¿Y para qué es útil? Mira, esto que os voy a decir no lo digo yo, vais a ver que lo dice un artículo también. Sirve para tipificar bien la enfermedad,
para evitar, como hemos dicho, la odisea diagnóstica y pruebas que no sean necesarias. Es decir, si tenemos una genética definida, no hace falta repetirte la resonancia todos los años, porque ya sabemos que tu patología o tu causa de tu epilepsia no es algo estructural que vaya a aparecer de pronto, sino que es la genética, ¿no? Sirve para el consejo genético, tanto para ti como para tus familiares. Sirve para prevenir o prever cómo va a ser el futuro de tu hijo o el futuro de tu afectación. También valorar pues, todos los diferentes órganos que se pueden afectar por ese gen y hacer una atención multidisciplinar. Y también para anticiparnos en las terapias, como hemos dicho, porque hay algunas terapias específicas que van bien para algunos genes en concreto. Y esto no lo digo yo, por eso lo pongo. Sé que los artículos aquí quizá pues, para nosotros siempre son muy importantes. En este artículo de 2022 hablaban, ¿para qué había servido? Analizar la genética en 418 pacientes. Casi el 50% de pacientes encontraron algo genético que permitió hacer cambios clínicos relevantes, ¿vale? En un porcentaje se añadió un nuevo fármaco que era más adecuado para el tipo de patología que tenía el paciente. En otros pues eran pacientes que no estaban diagnosticados de epilepsia y se permitió iniciar la medicación. En otros completar el estudio de estos pacientes por otros especialistas. Valorar o monitorizar las condiciones extraneurológicas. Si sabemos que un niño que tiene un Dravet a lo largo de su vida puede tener afectación de la cognición, por ejemplo, pues es interesante hacer evaluaciones neuropsicológicas cada cierto tiempo en ese niño para ver cómo va evolucionando. O quitar algún fármaco que puede ser deleterio en ciertas patologías. Bueno, espero que esto haya quedado claro y ahora vamos a hablar un poquito de la importancia del diagnóstico precoz. ¿Por qué es importante? Ya lo he dicho, Es importante para la familia, pues por lo que hemos dicho, para evitar este camino múltiple de múltiples especialistas, múltiples preguntas, ¿dónde voy? ¿Qué le hago? ¿Qué faltará por hacerle a mi hijo? ¿Qué faltará porque yo me estudié? No me estoy preocupando lo suficiente. También para quitar ansiedad, para permitir consejo genético para futuros partos y también para hacer el árbol genealógico y poder aconsejar a otros miembros de la familia. Pero para los profesionales también, porque nosotros también tenemos dudas. Nos sirve para aclararnos en qué está ocurriendo con este paciente, que hemos hecho 4 cambios de fármaco y no conseguimos que mejore, que cada vez está peor a nivel conductual o a nivel cognitivo, que tiene un deterioro motor que no entendemos cuando estamos intentando cambiar el fármaco y adecuarlo. También nos sirve para reunir toda la información, también para elegir los fármacos de manera más correcta y para no perder tiempo, principalmente. Aparte de los tratamientos farmacológicos, que hemos dicho, se pueden especializar, para estos pacientes también existen otras terapias que se tienen que tener en cuenta. En los pacientes cuyo origen sea metabólico o inmune, del que va a hablar luego la compañera, pues se pueden hacer terapia inmunomoduladoras, la dieta cetogénica, probar nuevas dianas con ensayos clínicos, hacer cirugía de la epilepsia, el estimulador vagal y también, muy importante, tratar los procesos asociados. A veces hay que poner algún tratamiento neuroléptico, hay que asociar algunos fármacos para mejorar el sueño o hay que elegir los fármacos que ayuden en todas estas cosas. Y en estos pacientes, como hemos dicho, permite el diagnóstico genético hacer una medicina de precisión. Esto nos va a servir con genes conocidos a elegir fármacos que ya se ha comprobado que son eficientes. Por ejemplo, en el SCN1A, que es el Dravet y las epilepsias febriles plus. Pues usar el cannabidiol, usar la fenfluramina, usar el tiripental. En otras patologías, pues, por ejemplo, hablar del SC61A, que hemos probado terapias alternativas como el fenilbutirato de sodio. Bueno, pues tratamientos alternativos o que se usan para otras cosas, pero que en estos casos pueden ser útiles. Es decir, no tratamos solo el síndrome, sino que estamos tratando la etiología ya que la conocemos. ¿Y qué esperanza hay con esto? Pues que cada vez hay más avance en los ensayos clínicos, cada vez hay más avance en la medicina personalizada, cada vez hay más publicaciones que nos ofrecen alternativas y opciones de tratamiento y se están revisando los fármacos conocidos para ver cuáles de estas patologías pueden ser útiles, ¿no? Si os fijáis también, igual que ha crecido los diagnósticos de genética, también han crecido los fármacos disponibles. Y bueno, vamos a poner 2 ejemplos para que entendáis un poquito más este tipo de patología. El primero que voy a hablar, y voy a hablar poco de los dos, va a ser del síndrome de Dravet, porque bueno, es para que entendáis que es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Bueno, estos pacientes siempre tienen la primera crisis, normalmente en el primer año de vida, generalmente antes de los 15 meses. Eso ya te tiene que hacer saltar la alarma. Paciente que empieza con crisis por debajo de los 3 años. Generalmente son
febriles, típicamente al inicio, pero también pueden tener afebriles, generalizadas, hemicorporales, ¿no? Y esto pues también te salta la alarma, porque dice este paciente porque no solo tiene crisis febriles, porque de pronto aparecen otro tipo de crisis. Normalmente tienen un desarrollo neuropsicológico o psicomotor previo normal. Con la evolución aparecen tipos de crisis que no habían aparecido antes. Con la maduración cerebral de estos pacientes, en vez de controlarse la epilepsia, aparecen otros tipos de crisis diferentes. Las crisis son refractarias al tratamiento, no consigues pararlas del todo, casi nunca. Ayuda mucho a confirmar el diagnóstico, la presencia de alteraciones en un gen concreto, que esto es muy propio del Dravet, y con el evolutivo aparecen alteraciones del desarrollo psicomotor y cognitivo, sobre todo a partir del segundo año de vida. ¿Y qué característica tiene especial el Dravet dentro de la encefalopatía epiléptica? Pues que casi todos los pacientes le falla un gen concreto, y eso permite, ha hecho el Dravet pues, uno de la encefalopatía epiléptica en las que más se ha investigado y más se han probado tratamientos, pues porque casi todos los pacientes se parecen mucho en el origen. Entonces, al parecerse mucho en el origen, te permite dirigir mucho más las opciones de terapéuticas, ¿no? Eso es propio del SCN1A, o sea, del Dravet, pero no es propio de casi ninguna de las otras encefalopatías, excepto de las que tienen una definición con un gen, ¿vale? Estas son las fases del Dravet. Empieza con estatus febriles y crisis prolongada, luego aparecen diferentes tipos de crisis y por encima de los 10 años aparecen crisis diferentes, tónicas y tónico-clónicas nocturnas. Y esto se acompaña de un deterioro motor y del neurodesarrollo importante, o de unos avances del neurodesarrollo mucho más lentos que la población general. Estos niños en el primer año de vida suelen tener hasta un electro normal, y a partir del año es cuando aparecen electros más patológicos. Así que eso que se decía mucho antes de que eran síndromes electroclínicos, es decir, que el electro te servía para definirlos, pues los periodos más precoces no te sirve, porque el electro es normal, te sirve encontrar la genética. Las crisis, como hemos dicho, son de este tipo. En la segunda fase se empeora, pues hay un estado de nubilación, afectación motora, un trastorno del sueño grave, hay más porcentaje de muerte súbita en estos pacientes. Y el desarrollo psicomotor se altera muchísimo. Se altera la marcha, tienen una marcha típica como un poco flexionada y con las rodillas flexionadas, una falta de equilibrio, se afecta a nivel de lenguaje, cognitivo, social, hay trastornos de comportamiento, alteraciones del sueño y, como hemos dicho, alta mortalidad. En este artículo se ve cómo en los pacientes con Dravet, a lo largo del evolutivo, dice grado de discapacidad, ¿vale? Que no tengan ninguna discapacidad. Cuando son muy pequeños hay un porcentaje, pues está más o menos repartido, ¿vale? No tienen discapacidad, pues casi el 40%, y bueno, y algunos ya tienen discapacidad en los primeros años de vida. Pero en el adulto, casi ninguno no tiene nada de discapacidad, todos tienen algún tipo de necesidad específica. ¿Y es del síndrome del Lennox-Gastaut? Pues se parecen muchas cosas. También tiene, perdona que se ha oído un poquito, múltiples tipos de crisis, tónicas, mioclónicas, unas muy características que son las drop attacks, que son crisis de caída. También tiene un electro especial, que se caracteriza por ondas lentas, puntas ondas lentas generalizadas durante el despertar y ráfagas rápidas durante el sueño, implica del 1 al 10% del total de las epilepsias que se tienen en la infancia, y aunque la discapacidad intelectual y el comportamiento no se ven inicialmente, pues en el evolutivo, como se ven, no son criterios diagnósticos, pero se toman en cuenta, ¿vale? Lo característico, no tienen nada, ningún biomarcador que te diga tienes un Lennox, ¿vale? Inicialmente, y el tiempo es muy importante, porque intervenir de manera precoz, igual que todo. ¿Qué diferencia hay entre el Lennox y el Dravet? O entre el Lennox y estas que tienen una genética definida. Pues que el Lennox tiene múltiples causas. Es decir, en el Lennox un porcentaje son de causa genética, pero también hay Lennox originariamente de causa metabólica, estructural, infección, inmune e incluso, después de todo este aparataje de pruebas y de estudiar todo lo que pueda, de causa desconocida, hay todavía un porcentaje de Lennox que no se encuentra la causa. ¿Y a qué nos obliga esto? Pues a continuar la búsqueda. Es decir, este artículo muy interesante de Ángela Ledo, que todos lo conoceréis seguramente, hablaba de cuando tenías una sospecha de Lennox y el paciente llegaba adulto y no tenías un diagnóstico. Eso no se puede... Bueno, alguno puede pensar, qué malo era mi pediatra, pero muchas veces no es por eso, sino porque la investigación va avanzando mucho y un paciente que pasa a adultos sin un diagnóstico claro, siempre hay que reevaluarlo
y con una mala progresión, porque si está bien controlado, pues tampoco hay que darle muchas más vueltas, pero si no está controlado tienes que reevaluar, tienes que volver a hacer la neuroimagen, tienes que volver a analizar genética, porque en 5 años la genética ha podido cambiar muchísimo, puedes hacer estudios metabólicos más pormenorizados, esa neuroimagen que quieres repetir la puedes hacer de 3 teslas y dirigido a zonas más epileptógenas, o sea que hay cosas que hacer para intentar encontrar el diagnóstico. Cuando yo empecé en neurología pediátrica, muchas veces la etiología de base no importaba tanto, no le dábamos tantas vueltas, pero ahora se ha comprobado que es que saber la etiología es muy importante. ¿Y cuáles son los retos comunes en toda esta encefalopatía? Pues bueno, que hay evidencia limitada para el tratamiento farmacológico, es decir, muchas de estas de nueva aparición llevan 5 años. Tú puedes decir lo que se le han puesto a los pacientes que tienes diagnosticados, pero no sabes qué tratamiento es el ideal. Igual que en otras patologías que llevan muchísimos años y sabes que van con valproico más la motrigina, quitar la motrigina, pones otro, y muchas de estas muy recientes no lo sabes todavía. Que suelen tener muchos tipos de crisis y comorbilidades. Bueno, esto se me ha estropeado, pero bueno, ante la evidencia limitada para el tratamiento farmacológico, pues ahora tenemos nuevas opciones terapéuticas y reposicionamiento de fármacos. Ante los muchos tipos de crisis, pues ahora tenemos que actuar sobre las crisis más invalidantes, hacer un acuerdo terapéutico con el paciente y la familia. Siempre hay que reevaluar de manera diagnóstica, hay que valorar combinación de terapia no farmacológica o intentar otras cosas, la cirugía, la dieta cetogénica, otras opciones, y que a veces la comorbilidad en estos pacientes es más patológica y se debe a la etiología y no a las crisis. Y bueno, aunque pensamos que hay algo, que esto puede ser un poco desesperanzador para algunos, realmente hasta hace poco los avances en estas patologías eran malos, ¿no? Ahora tenemos un presente prometedor. Hay nuevas investigaciones que están mejorando la comprensión de estas patologías. La farmacoresistencia sigue siendo un desafío, por supuesto, similar a las otras condiciones que van asociadas a estas enfermedades, pero tenemos un futuro esperanzador. Y estamos intentando conseguir la atención personalizada. Se abren nuevas líneas de investigación, hay tratamientos personalizados y los centros que son más especializados y que intentan ser multidisciplinares son necesarios para atender a estos pacientes a nivel asistencial. Todo centrado en la familia, en mi opinión, que creo que es el centro total de la vida del paciente y todos tenemos que girar en torno a él y apoyarnos en ella. Y, bueno, simplemente pues daros las gracias, presentar aquí el equipo y ahora esperar vuestras preguntas, si tenéis alguna. Gracias.